Los profetas menores son, acuérdense, solamente menores en el gruesor de los libros que escribieron. No son menores en la importancia o lo útil de sus mensajes. Así como en el Nuevo Testamento las epístolas fueron escritas a diferentes iglesias con diferentes situaciones históricas, personas diferentes con actitudes representadas por las diferentes iglesias, y se dirige la enseñanza a esas situaciones específicas. Así también los profetas menores nos dan una variedad de situaciones históricas a los cuales se dirigen las profecías, y nosotros podemos aprovechar más de estas profecías al ver la situación, la ocasión histórica que generó ese tipo de profecía, ese mensaje de cada profeta. Ver las semejanzas con hoy en día, las necesidades en las iglesias y en el mundo hoy en día, la semejanza de la situación, sea la necesidad de motivar a los que están en apatía, o de estar animando a unos a edificar, a trabajar. Y eso es lo que podemos hacer cuando conocemos la situación histórica de los profetas. Entonces, Abdías, el siervo del Señor, su nombre significa siervo. Abdías, siervo del Señor, y eso nos acuerda de lo que es un profeta. Sobre todo es un siervo del Señor. A veces tenían que decir cosas que el pueblo no quería escuchar. No es siervo del pueblo, primero es siervo del Señor. Él predicaba después de 587. y su mensaje es para otra nación. Aunque muchas veces Dios, cuando predica a otra nación, Él dice que es su siervo, que Él utiliza a otras naciones para disciplinar a su propio pueblo. Algunos, casi todos, siempre, tarde o temprano, se pasan a hacer de más daño al pueblo de Dios. Y Dios también manda profetas a advertirles de que ya han pasado, ya se han enorgullecido de más y necesitan ya reconocer su lugar como instrumento del Señor. Dios usa otras naciones para sus propósitos. Y este es uno de los principios que Abdías nos enseña. Podemos buscar los versículos aquí, Isaías 45, versículo 1. Aquí Ciro, el rey persa, se llama el ungido de Dios. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Jeremías también habla de otras naciones o de otras personas, reyes de otras naciones, como siervos del Señor. En el 43:10 dice: y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, una vez más, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderé su pabellón sobre ellas. Los que habían huido del castigo de Dios por los babilonios, que habían huido de Judá y Jerusalén después de 587, la destrucción de Jerusalén, habían huido a Egipto para escaparse. Él profetizó que Nabucodonosor era su siervo y lo mandó, y se cumplió esa profecía. Llegó hasta ese lugar donde estaban en Egipto, el rey de los babilonios, y
conquistó también a Egipto un poco después. Esta profecía es contra Edom. Es importante reconocer que Edom significa rojo porque había una tierra rojiza ahí, tierra colorada, y también tiene el significado, son descendientes de Esaú, el gemelo de Jacob, quien fue un hombre rojizo, un canelo. Así tiene el doble significado de rojo, de Edom, de Esaú, hablando por decir a un primo hermano de Israel. Y es importante porque, como vemos aquí, dice que se cumplió esta profecía contra Edom y se acabó Edom como nación alrededor de 500 años antes de Cristo, con la destrucción de todo el territorio de Edom y su gobierno. Tenemos en el versículo 1 de Abdías la introducción. Nos dice el tiempo, la época, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y ahí empieza a hablar de cómo Dios humilla al orgulloso. Ahora está hablando a Edom como un país altivo, muy orgulloso, muy soberbio. ¿Y por qué es que son así? En el 2 al 4 dice: pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Ellos vivían sobre unos peñascos grandes. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ahí te derribaré, dice Jehová. Y lo que Dios está haciendo aquí es revelando la verdad, que no es tan grande como se cree. Se creen muy fuertes porque son unos peñascos grandes, unas piedras grandes, que pues era difícil de atacarlos, pero encontraron la manera siempre. Dice en el versículo 5 y 6, habla de que si ladrones vinieran a robarles, van a quitar todo. Unos que llegan a la cosecha no dejan así algo, un poquito, para los que van a pepenar. Pero dice, cuando lleguen a destruir a Edom, lo iban a destruir por completo. No iban a respetar a sus posesiones. Y vamos a ver después por qué. En el versículo 7 dice: todos tus aliados te han engañado. Dice, no van a tener toda la ayuda que esperan, no van a tener apoyo de otros. En el 8 y 9 habla de la confusión que van a sentir. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú eran conocidos por ser sabios. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Los sabios, los que siempre sabían qué hacer en cada situación, estarán confundidos. Estarán con miedo, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por el susto de la destrucción de una nación. No van a sobrevivir, tendrán miedo y no sabrán qué hacer. Entonces, en los versículos 10 al 14 empieza a hablar de qué es la soberbia, qué es el orgullo. Y en el versículo 10, por ejemplo, nota que el orgullo nace de no reconocer que todos somos hermanos. Esta es una lección para nosotros también. Por la injuria, dice, a tu hermano Jacob te cubriré.
te cubrirá vergüenza. Por la injuria, por el insulto, por no respetar a tu hermano Jacob, es decir, a Israel. Y luego dice en el 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. En vez de ayudar a los necesitados, ellos no defendieron al débil. Ellos hicieron del lado de los otros, de la injusticia, porque eran más. Y ese resultado del orgullo, uno no defiende al débil. En el versículo 12 les dice que se enaltecieron por burlar de los demás. Hasta se burlaban de la destrucción de Israel por sus enemigos. ¿No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? Así como Dios les advirtió que sus posesiones, sus pertenencias no serían respetadas en el día de su juicio, es por lo mismo que en el versículo 13 dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Qué es lo que da a la gente por faltar respeto a las posesiones, a las pertenencias ajenas? ¿Qué es lo que le da a la gente creer que pues eso, yo merezco esto, aunque pertenece a otro? Es el orgullo, la soberbia, la falta de reconocer y respetar que algo pertenece a otro. Y por último, en el 14, ¿qué es la soberbia? Es no tener misericordia ni piedad. Es olvidarse uno que un día también va a necesitar esa misericordia, esa piedad. Dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. En vez de socorrer a los que iban huyendo de la destrucción, ellos también los acababan allí, aprovechaban de su debilidad. Pero Dios no solamente castiga al orgulloso, sino también levanta al humillado. Y este libro chiquito, el más chiquito, Abdías, en todo el Antiguo Testamento, nos dice que Dios exalta, levanta al humilde, al que se humilla y al que es humillado, y lo acepta, Dios lo levanta. En el 15:16 dice que aún a todas las naciones Dios va a juzgar, aún a Israel. Y nosotros debemos de recordar que aún a nosotros, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Todo lo que hagamos a otro pensando que nosotros somos más, vamos a escapar, no tenemos que responder por nuestras acciones, un día nos la va a cobrar Dios. Entonces debemos de andar en humildad, siempre con esa misericordia, con ese perdón, ayudando a los débiles. Dice también el versículo 17 que en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Van a recuperar lo que tenía, su posesión, su territorio. Dice: en Sión habrá un remanente que recuperará, dice, la casa de Jacob sus posesiones, en el versículo 17, y será salvo. El 18 dice que la casa de Jacob será fuego
y Edom será estopa. Y si juntan los dos, ¿cuál va a sobrevivir? El fuego. La estopa va a ser llamarada de petate, por decir. Y por eso es importante ser humilde, porque sobrevivirá al orgulloso. En el 19 y 21 dice: los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, Benjamín y Galaad. Dice que será más extenso su territorio que antes, el territorio de Israel, como parte del reino de Dios. Vamos a Mateo para ver qué tan grande es el territorio de los que son humildes ante Dios. Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, los humildes. Y luego el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La tierra y los cielos son de los que se humillen ante Dios. Entonces, podemos ver que hace 2850 años hubo lección para una nación de Edom, pero que también nosotros podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro carácter. Y nosotros vamos a estar reconociendo que todos somos seres humanos iguales ante Dios. Nosotros vamos a ver al débil y defenderlo, y ver que se haga la justicia, por fuerte o débil, o rico o pobre, que sea uno o el otro. No vamos a burlarnos de los que tienen problemas, de los que sufren calamidades. No vamos a faltar respeto a las posesiones de otros. Vamos a tener misericordia y piedad con todos, porque sabemos que nosotros también lo vamos a necesitar. Ese es el mensaje de Abdías. Y vamos a seguir con Jonás, el profeta malo. Es el único profeta que anda muy mal. Jeremías decía: yo no quiero predicar ya, pero la palabra de Dios estaba como un fuego en sus huesos, y siempre siguió. Dios le dijo: conviértete. Y sí, respondió. Pero Jonás, ya saben la historia, yo creo. Él recibió esta profecía. Y el mensaje de Dios, que él debe de ir a Nínive y predicar allá para que se arrepientan. Y dice: yo no quiero ir allá. Se rebeló contra Dios. Y tenemos un hebreo que tiene la palabra, que tiene conexión con Dios, que los otros no, pero es un pecador. En la primera parte del libro se habla de un pecador hebreo, de Jonás mismo, que se rebela contra Dios, se va a Tarsis en un buque, es en completamente la dirección opuesta que ir a Nínive. Y leemos, ya saben la historia de la desobediencia de Jonás en el 1 al 3. Oye la palabra, el mandato de Dios y se va. Y pues a un castigo también para Jonás. Él no obedece y se hunde el barco con la tormenta. La ironía de esto es que los marineros paganos son los que están haciendo sacrificio a todo Dios que conocen, y luego lo sacan a Jonás y dicen: ¿qué hiciste o qué? Echaron suertes y vieron que era Jonás. El problema: ¿qué hiciste? Dice: yo desobedecí a mi Dios, el Dios de los cielos y la tierra, el que hizo el mar. Y dijeron: no, pues ¿qué hacemos? Pues échame fuera.
Y ellos dijeron, bueno, y oraron y pidieron que Dios se lo perdonara. Pero que Dios a ellos tuviera misericordia. Y los marineros paganos se arrepintieron, ofrecieron sacrificio, dice, adoraron. Y esa es la adoración por los paganos. En los versículos 4 al 16 vemos esto. Y luego es cuando lo echan, Dios ya tenía preparado un pez grande. Un pez grande. Y vemos la salvación de Jonás. Y es importante en esta parte, en esta parte de la salvación de Jonás, vemos que habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios en el versículo 1:17, 1:17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego, y ese es que Jonás no merecía la salvación, él merecía la muerte. Y cuando se calmó la tormenta, los paganos se convirtieron ahí en el buque. Y dice que temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Esa es una reverencia. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y miren lo que dice en el siguiente capítulo, al final de la oración de Jonás. La oración de Jonás. Jonás es todo el capítulo, casi 1 al 9, es todo el capítulo, pero al final dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí o hice votos. Es la misma palabra que hicieron los marineros. Hermanos, tenemos que adorar a Dios a que no nos ganen en hacer sacrificio, en hacer votos, en hacer promesas de servir a Dios. No podemos dejar que los paganos, los incrédulos nos ganen. Cuando Dios nos da un mensaje, tenemos que ser cumplidos. Y dice que la última palabra la tuvo Dios. Por Dios, y ese es en el versículo 2:10, donde dice, y mandó Jehová al pez y vomitó, escupió a Jonás en tierra. Es importante que veamos que Dios dio el pez, Dios dio la palabra, Dios hasta más tarde hizo crecer la guía que le dio sombra, y Dios mandó hasta el gusano que comiera la planta que le daba sombra. Entonces vemos que gracia de Dios, la oración de Jonás, y luego Dios siempre tiene la última palabra. Lo escupe en tierra, y viene en el capítulo 3, empieza a hablar ya no tanto de Jonás, sino de los pecadores paganos, los de Nínive, que escucharon el mensaje. Y vemos, Jonás obedece, llega a Nínive, empieza a predicar, 40 días y va a ser destruido, tiene que arrepentirse. Pero él, como de malas ganas predicando, porque casi como que él no quería que se arrepintieran, sale y predicando, y Nínive se arrepiente. Hasta las vacas se pusieron ropas de arrepentimiento, dice que hasta los animales, las bestias, la gente los puso como que estuvieran en ayunos y buscando a Dios. Toda la gente. No es el hombre que predica, es la palabra que predica
el hombre que tiene poder. No debemos de predicar por eso de malas ganas, pero debemos de confiar. Si con buenos motivos, si estamos predicando lo que es la mera palabra de Dios, debemos de confiar que puede hacer lo imposible, puede convertir una ciudad entera. Y a veces, si no se convierten muchos, quizás debemos de analizar si estamos enfocando el mensaje en algo meramente bíblico, algo que es de Dios. Eso es lo que debemos de ver de esto, que Dios es poderoso para cambiar toda una ciudad con su palabra, aunque el profeta andaba de mala actitud. Entonces, en la tercera parte, otra vez tenemos algo paralelo con esto. Esto fue la salvación de Jonás. ¿Verdad? El chiste de que él es el profeta y él recibe la salvación. Y luego los paganos son salvos y ahora es una amonestación a Jonás en el último capítulo. Porque él sale y dice, pues, voy a esperar a ver. Y se enoja porque Dios no destruyó la ciudad. Se enoja porque, otra vez, como Abdías, se cree que él merece más. Y aquí vemos otra vez la gracia de Dios. La gracia de Dios. En el 3:10. ¿Tienes ahí, Anita? El 3:10 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y les haría y no lo hizo. Sí. Entonces Dios se arrepintió también. Cuando ellos se arrepintieron, Dios se arrepintió y mostró su gracia para con los de la ciudad de Nínive. Y luego, en vez de la oración de Jonás, porque ya no está en una situación tan mal como en la vientre del pez, dice que aquí escuchamos la queja de Jonás. En el 4, 1 al 3, dice Jonás, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová. Ahora, otra vez, una oración. Y dijo, ora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, como si eso fuera algo malo. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba tan enojado que ahora él pedía a Dios que le quitara la vida, lo que le pasaba antes cuando le echaron del barco. Entonces aquí vemos la queja de Jonás, una actitud, pero porque tenía una superioridad, una actitud de superioridad que no le dejaba ver Dios derramar su misericordia y su amor en otros. Cuidado, iglesia, de que nosotros no lleguemos al punto a creernos tanto, a creer que tenemos la verdad, que somos tan privilegiados, que los otros merecen lo que se les viene y nosotros no, si no fuera por la gracia de Dios. Otra vez, la última palabra la tiene Dios. La última palabra es de Dios. Y eso viene en el 4 al 10, al 11, perdón. Y dice que Dios preparó
una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le dio pues sombra, le dio alivio. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y ya el sol empezó a pegar y las hojas de la calabacera, la calabaza, la planta de calabaza, empezaron a marchitar así, y ya no le dieron sombra, y se enojó otra vez Jonás. ¿Pero por qué? Porque se había destruido una matita que creció en un día. Y dice, y queda la ciudad y tantas personas. Y el versículo 11 dice Dios, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Qué interesante que termina el libro con y muchos animales. Que Dios se preocupa de las cosas que son importantes y no las cosas que nomás para mí son muy convenientes, comodidades. ¿Estamos preocupados nosotros por las cosas que preocupan el corazón de Dios? Esa es la pregunta de Jonás. Que no seamos cristianos pecadores, que seamos personas reconociendo la gracia de Dios, ofreciendo en obediencia, sacrificio, sirviendo a Dios y apreciando todo lo que tenemos en Dios y sabiendo que hay campo para todos. Hay campo para todos. Vamos a seguir con el tercero de este estudio, con Miqueas. Para resumir todo el mensaje de Miqueas, lo pongo bajo el título El líder que Dios busca. Habla mucho a los pastores, a los profetas, a los reyes, a los encargados del pueblo, y de ese modo nosotros podemos ver cómo Dios dirige palabras a diferentes niveles de la sociedad, muchas veces a toda la gente de la tierra, y a veces enfoca en líderes, así como en las epístolas también. Primera, segunda de Timoteo, Tito son muy buenos para líderes, aunque sirven para toda la iglesia. Miqueas profetizó contra Israel y Judá alrededor del año 740 a.C. De ahí en adelante, por varios años. Sí, verán que es en común con Isaías, otro gran profeta del tiempo. ¿Qué habrá pasado en ese tiempo que Dios veía necesario mandar más de un profeta a estos lugares? El enfoque de sus predicaciones, sus mensajes era contra líderes injustos. Voy a leer algunos de estos versículos selectos. Por ejemplo, el 2:11 dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Es decir, se atrevían a hablar de parte de Dios, hablar bendición, lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios iba a mandarles a decir. El versículo 13 dice: subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos. Jehová, Dios, es el que debe de ser, de ir frente a ellos. También el 3:1 dice: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel.
¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Está diciendo, si la gente sin educación por ahí, que no tienen responsabilidades, cargos ahí en la nación, si ellos no saben la ley, pero ustedes, no les toca a ustedes saber bien qué es la justicia, sobre todo ellos, y no lo estaban mostrando. Dice en el versículo 5 del mismo capítulo, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Sus jefes juzgaron por cohecho, versículo 11, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Así que estaban aprovechando usando el nombre de Dios como algo para ser orgulloso, para abusar de su autoridad. Entonces, tiene un ritmo este libro en que comienza con un llamado a escuchar. El 1:2, el 3:1, estoy aquí en 1:2, dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra cuanto hay en ti. Llama a escuchar todos, porque es algo que debe de ser evidente ante todos, si es justo o no. Es como decir, bien, vamos a decidir un caso aquí. Y después da una profecía de juicio, es decir, llama por decir testigos a ver, hicieron mal, hicieron esto y aquello, y esta es la sentencia que les voy a dar, pero siempre termina también con una profecía de esperanza. Y lo verán aquí en estos tres lugares, el 1:2, el 3:1 y el 6:1. Primero oír, luego una profecía de juicio y después una profecía de esperanza. Podemos enfocar para ver una buena representación del mensaje de Miqueas. Podemos leer un poquito aquí en el capítulo 5 del liderazgo como Dios lo quiere. El liderazgo sin Dios, en el 5:1 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Es decir, no se van a poder defenderse del enemigo sin Dios, ni el líder ni el pueblo puede defenderse. Necesitan ver su necesidad. Otro versículo, Tito 1:7, habla de la necesidad de los líderes. Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe de ser una persona honrada. Entonces, si volvemos a lo que es Miqueas, capítulo 5, vemos que también en el 5:2 habla del liderazgo con Dios. Y este es interesante porque el otro día mi hija estaba memorizando unas líneas para un programa de Navidad y leyó estos versículos. Y le dije, tienes que decirlo con emoción porque era algo sorprendente. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo sorprendente que era un lugar, un ranchito
chiquito, y de ahí va a ser el que iba a gobernar sobre todo Israel. Es más, sobre todo el universo, a Cristo Jesús. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí nos da, pues, una probadita de lo que va a ser el Mesías, que va a salir de Belén. Pero ese es el que es humilde, el que parece chiquito para ser líder, pero es por la humildad del líder verdadero que Dios quiere. Como Cristo nació en un pesebre en Belén, y Dios le pondrá como Señor, nosotros también debemos de servir con humildad ahí donde estemos, y Dios nos dará más autoridad espiritual auténtica. Viene de un lugar pequeño, humilde, y no es como el mundo. El mundo quiere exaltar a una persona, quiere hacerlo grande, quiere hacer mucho de la persona y de dónde viene y de todas sus habilidades, pero no así el líder que tiene a Dios. En el 5:3 dice, en el tiempo de Dios se levantará. No se puede apurar el líder que Dios tiene para nosotros. Dios está poniendo por obra muchas cosas para que cuando ese líder se levante será de mucha ayuda para sus hermanos. En el 5:3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, dice en el versículo 4, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Con poder espiritual de Jehová, dice, de Dios, es poder de Dios, no poder de sí mismo. Y con autoridad, dice, con la grandeza del nombre de Dios. Va a tener una autoridad que viene de Dios. Y con seguridad morarán sin temer sus enemigos. Un líder de Dios da consolación, da protección y ayuda a la gente a reconocer a Dios como el que los protege. Y defiende el pueblo de Dios también. En los versículos 5 al 6 de este capítulo, dice, Él será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Va a inspirar a otros a tomar el liderazgo. Ese es un líder verdadero. Tendrá sus generales también con él. Y devastarán a la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Entonces el líder defiende al pueblo. No es el líder contra el pueblo. Estos no me entienden, no me apoyan. No es en contra de ellos o sobre ellos, sino protegiéndoles, inspirando a otros también a tomar el liderazgo y la autoridad, porque es en el poder de Dios, es en la autoridad de su nombre, y es dando una seguridad que viene de la confianza en Dios. Ese es el líder que Dios tiene para hoy en día también, y ahí aprendemos muchas cosas para aplicar en nuestros ministerios, leyendo cuidadosamente Miqueas, el líder que Dios quiere, que Dios busca.